Bueno, estamos con Wayne Griffiths en la presentación del nuevo Tavascan, la presentación más esperada del año. Wayne, tienes una gran cantidad de compromisos y ahora presentas este gran vehículo 100% electrificado, 100% SUV. ¿Qué representa esto para Cupra? Yo creo que hoy es un otro hito en la historia de Cupra, una marca que solo existe 5 años, pero que se ha puesto como la marca más creciendo de coches en el mundo en estos momentos, y creo que enseña una cosa muy importante, que los sueños se pueden hacer realidad. Si hay el equipo detrás, el tribu de Cupra que ha luchado para tener este coche, lo enseñamos como estudio hace 4 años y ya está aquí un coche de serie a partir del año que viene. El año pasado en Terramar, hoy en Berlín. ¿Qué significa esto en la historia de la marca? Primero España, ahora Alemania. Bueno, España y Alemania son nuestros mercados principales. Alemania es el mercado más grande y España es nuestro mercado de casa, ¿no? Si quieres. Entonces, yo creo que estos coches, estos nuevos modelos, estos nuevos héroes para una nueva era, son muy importantes para todos los mercados, no solo España, Alemania, sino también especialmente para México. Estamos en el contexto de la Fórmula E, la única categoría de vehículos 100% eléctricos de competencia tipo Fórmula, y este es un vehículo que toma este concepto de electrificación. ¿Hacia dónde está caminando Cupra para desarrollar estos laboratorios de pruebas? Estamos haciendo en el circuito, ya verás mañana en el Fórmula E, que ya conocéis de la Ciudad de México, pero también en el Exponential Experience, que solo puedo recomendar que se prueba. Yo estaba conduciendo ayer, aquí un espacio aquí en Berlín, pero yo no estaba en Berlín, estaba en Barcelona. Entonces, esta mezcla del mundo físico con el digital es exponencial. Bueno, hay una prueba, es el simulador más caro y más desarrollado del planeta. Estás a bordo del Urban Rebel, pero como bien indicas, el mundo donde lo conduces es virtual. ¿Pretendes con esto tal vez llegar a una nueva fase de competencia de gamers, o tal vez de vehículos conectados, o tal vez de un mundo virtual? Cupra está rompiendo las reglas del juego con una nueva presentación. Más que un juego, para nosotros es abrir la colaboración en el proceso de diseño. Nosotros queremos que el tribu de Cupra, que nuestros fans nos ayuden para hacer nuestro sueño de un Dark Rebel la realidad. Y ha funcionado con el Tavascan y ojalá que funcione también con el Dark Rebel. Por último, para México, ¿qué podemos esperar? Yo espero que México siga creciendo con Cupra como hasta ahora y seguirá aún más. Estoy muy feliz con las ventas en México. Yo creo que Cupra tiene un futuro muy bueno y muy positivo en México. El futuro del online no es esto, el futuro del online es que habéis visto ayer, que es el meta-hype, ¿no? El metaverse y la posibilidad de mezclar el mundo real con el mundo digital. Que se puede hacer, no sé si podrías hacer anoche las gafas ahí y cambiar el mundo, es increíble la sensación. Y si luego se lo pasas al coche que tenemos fuera y conduces el coche aquí en Berlín, pero no estás en Berlín, estás en Barcelona, y después de 2 minutos tú estás en Barcelona, es así, tu cerebro está allí, la sensación está allí. Entonces yo creo que esta mezcla del físico y digital será más y más importante al nivel de experiencia, al nivel de tu cuestión de venta, será una mezcla también, y tienes razón, que yo no creo que la gente va a comprar su Cupra online como zapatos, ¿no? Si no te gustan lo devuelves. Quieres probarlo, quieres mirar qué colores hay, qué interiores, es algo emocional. Y Cupra no es un objeto de masa, no es algo especial, algo deseable.
Y para crear necesitas este mundo que tenemos, un buen ejemplo en México, el Cupra City Garage en Ciudad de México, en Condesa, creo que es, o Roma, Condesa, con Pablo, allí y la gente, y yo creo que eso es la mezcla perfecta. Un mundo de la marca y luego este mundo físico también cuadra con el mundo que estamos creando digital. Eso sí que es importante, no puede haber una ruptura, porque se van a mezclarse más y más estos mundos y la barrera entre el real y el digital va desapareciendo. Y con AI, con artificial inteligencia, aún más. Bueno, México es un país con gente muy emocional. Bailas, cantas, lloras, ¿sabes? Muy emocionales y nosotros somos una marca muy emocional también y muy latino también, de Barcelona, con la inspiración de la ciudad. Entonces creo que tenemos un espíritu muy similar. Yo me acuerdo de la primera vez que fui a México cuando solo estábamos hablando de SEAT, ¿no? Y no había Cupra. Y me alucinó desde el primer día de los mexicanos, de su identificación con SEAT, con coches deportivos, con emoción. Y yo lo vi que los coches que estamos vendiendo en su tiempo eran los FRs y todo esto. Y yo vi y conocí al club, había un SEAT Club o SEAT Cupra Club, cuando los modelos de Cupra eran una versión de SEAT. Y cuando abrí un concesionario en México, vinieron al club de allí, creo que era México o Chile o Colombia. Era Chile. Y vinieron ellos para hablar conmigo y son tan emocionales. Y entonces yo creo, no solo en México, sino también en Chile y Colombia, hay nuestra marca como posicionamiento, como algo emocional. Toca un nervio a mucha de la gente, ¿no? El único reto que tenemos es que nosotros queremos ser una marca eléctrica hasta 2030. Y creo que va a costar más llegar a ser mercados eléctricos allí. Para eso tenemos que seguir trabajando con los híbridos enchufables, que van a ser muy importantes, especialmente en el terreno, y también con los motores de combustión. Y alargar este proceso tanto hasta que la electrificación se establece en los países de Sudamérica también. Nosotros no somos una marca de moda. Somos contemporáneo, no somos prestigio, no somos lujo, no somos premium, no somos estos valores antiguos de estatus. Somos una marca de diseño, y diseño no es de moda. Y nuestros diseños tienen un lenguaje y una línea muy muy clara, y lo vais a ver en todos los coches. Moda no. En moda este año es así, el año que viene es así, y no crea en el mundo de automóvil. Para hacer una marca fuerte, estoy hablando de las marcas muy fuertes, Lamborghini, Porsche, Ferrari. Estos no han ido cambiando cada por tres por moda. Harán esto porque han seguido su línea. Y tenemos ahí a Jorge, explicó ayer, creo que muy bien, el design philosophy de Cupra, a sharp nose, moving forward. Antes no vamos a cambiar por moda. Gusta a la gente o no les gusta, me da igual, tienen que encantar a alguno. Y vamos a provocar. Esto sí, nunca vamos a quedar, tenemos que ir siempre en más. Yo creo que este espíritu ya existe y esta provocación permanente mía, que cada vez que veo algo quiero más. Y nunca está satisfecho. A mí me encantaría tener todos mis Cupras en mi fábrica, ¿no? Porque yo soy el jefe de la fábrica y puedo mandar. Y sería más fácil, pero el mundo no es así. Tienes que tener sinergias de plataformas. Es decir, dos coches en la misma plataforma, porque puedes producirlos en la misma línea, ahorrando inversiones. Eso es muy importante, que no inviertes dos veces en la misma plataforma en otras fábricas. Entonces, que concentras las plataformas en las fábricas, que podría ser posible en México. Eso es importante. Y al final también, que yo dije, es una decisión racional y no emocional. Tiene que ser competitivo. Y no solo, al año pasado, esta competitividad, y México tenía un punto ahí,
era solo en el coste laboral, ¿no? Y a países del este también, y era mucho más competitivo que el oeste de Europa, de los países antiguos, Alemania, y los países ricos eran más caros, ¿no? Más coste de labor, y países como México o el este de Europa estaban más baratos. Yo creo que en el futuro este no va a ser el factor más importante. Yo creo que el factor de coste al futuro más importante va a ser la energía. La energía que es energía renovable y a un precio competitivo. Este va a ser un factor que la gente no está hablando mucho de esto, pero yo lo tengo muy claro. Y el otro coste o el otro factor es que estabas diciendo tú antes, el tema del talento. Si tienes gente formada, gente con ganas de trabajar, y no gente que quiere estar en casa, ¿no? Que ahora hay mucha gente que no quieren ir al trabajo, ¿no? Quieren trabajar desde casa o al nivel de absentismo ahora que vemos después de COVID son a niveles de más que 10%, ¿no? Y eso antes de COVID no era así. Entonces tienes que tener gente motivada, con talento, y este va a ser parte muy importante también donde vais a fabricar los coches. Para tener un legado de verdad al futuro hay que tener un equipo que sabe qué es Cupra, qué no es Cupra, de corazón. Y yo creo que si vi allá, yo estaba bastante emocionado al final del evento allá porque vi mi equipo allí, cada uno de ellos diciendo que I'm one of us, que es algo más que yo o que cualquier ejecutivo, ¿no? Cupra es algo más, el tribu, el espíritu, y atrae. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener eso y no solo captar talentos. Yo, por ejemplo, para las posiciones de top management que tengo yo intento no captar de fuera, sino desarrollar de dentro. Y la entrada de los talentos son los jóvenes. Has visto ayer, los jóvenes en el Meta Hype allí, y apostamos para estos jóvenes. Y estos jóvenes serán los próximos directores de marketing y comunicación al futuro. Y yo prefiero desarrollar mis propios. Lo único que tendremos que ver, que me preocupa, es que vamos a perder talentos. Porque si no tienes talentos, no tienes nada para perder. Pero si estás haciendo algo que es la hostia, y todo el mundo lo ve, y todo el mundo quiere hacer lo mismo, te van a decir, oye, mira cómo lo han hecho allí. Bueno, vamos a cazar a esta gente, porque han hecho Cupra. Porque hay muchas marcas en este momento intentando hacer lo mismo que ha hecho Cupra.